Y bueno, amigos, espero que esté todo andando súper correcto, todo súper adecuado. Tengo ahorita un poquito de gripe, pero eso no nos va a impedir venir el día de hoy nuevamente aquí, porque lo de Florentino en líneas generales ha dejado múltiples opiniones, tanto negativas como positivas, y en breve les voy a dar una opinión al respecto de lo que yo creo de ciertos personajes que se han abocado a criticar ferozmente a Florentino por lo de ayer y por lo de hoy. Yo me encontré esta mañana con que Florentino iba a hablar con Pedrerol, definitivamente no lo sabía, y bueno, ahí estaba. Ha dejado un par de frases para la historia y mucha atención con lo que les voy a mostrar al final del video, porque alguien le ha pedido a la IA, Loana se llama la cuenta esta de Twitter, que siempre está etiquetándome cosas. Bueno, ya no lo hace tanto, pero siempre me mandaba cosas. Y pues bueno, ese perfil de Twitter le ha pedido a la inteligencia artificial que nos haga pues básicamente un balance de cómo tratan los medios de comunicación a los tres equipos grandes de España, ¿no? Mucha atención porque está muy interesante. También vamos a ver algo muy interesante aquí, así que les voy a pedir lo de siempre, y es la única cosa a cambio, que me acompañen hasta el final de este video, y arrancamos, pero ya. Y chicos, mira, les quiero mostrar esto para empezar. Esto fue de la entrevista que le ha hecho Pedrerol a Florentino en La Sexta, y me parece bastante interesante este clip. ¿Le gusta Mourinho? Me gustan todos los entrenadores. Hasta con nosotros nos elevó la competitividad, eso es verdad, y a partir de ahí ganamos 6 Copas de Europa en 10 años. ¿Qué puede hacer el City? Darse un tiro. Y el Manchester United, otro. Y el Milan, otro. Porque llevan sin ganar no sé cuántos años una Copa de Europa. Pero ¿cómo se puede exigir al Real Madrid, que además no es al Real Madrid, es a los socios, que son los dueños, una campaña de desestabilización que es un caos? Usted sabe que es un caos porque se han peleado 2 jugadores. Si yo le traigo la relación en estos años, que se han peleado día a día, pues ¿sabe por qué? Porque se ponen tanto interés en los entrenamientos que uno le pega una pata al otro, aunque sea sin querer. Mira, es que me parece muy interesante. Yo creo que Mourinho va a venir para descartar esa parte rápidamente. Y con respecto a lo otro, Florentino tiene muchísima razón. ¿Cuántos años lleva? No estoy de acuerdo en algo, en que cómo le van a exigir al Real Madrid. Creo que al Real Madrid hay que exigirle día tras día. Lo que yo no estoy de acuerdo es la campaña que están utilizando definitivamente algunos personajes para enmierdar al presidente del Real Madrid, con que está para inhabilitarlo, con que está no sé qué. Yo no, de verdad, no. Que es una vergüenza, que es un tipo que ha perdido el rumbo. O sea, yo no he visto nada del otro mundo. Sí es cierto que le ha faltado un poco de autocrítica, y la parte de defender a los futbolistas a muerte no me ha gustado, pero puedo llegar a entenderlo. Y yo tengo la sensación de que hay gente alrededor de Florentino que ha buscado meterse en el club de alguna u otra manera, que no lo han conseguido, y que a día de hoy están aprovechando este momento de debilidad del presidente para meter mierda y hacerlo ver como un viejito que no es capaz ni de atarse los cordones, ¿no? Eso me parece muy interesante, pero repasen lo que dice y tiene toda la razón del mundo. ¿Cuántos años lleva la gente del United o del Milan tragando mierda? Demasiado tiempo, y es algo de lo que muy poca gente comenta. ¿Por qué? Porque no es el Real Madrid. ¿Cuántos años lleva el Barça tragando mierda? Que si no es por la podrida Liga Negreira, como estuviera el Barça a día de hoy, ¿no? Son muchísimas cosas para reflexionar, y que a mí particularmente pues me da la sensación de que no está tan loco como mucha gente nos intenta vender este señor. Ojito. Pensábamos que con el cambio podíamos resolverlo, pero duró un ratito y luego se volvieron a caer. Y eso es el examen que estoy haciendo y que estamos haciendo. ¿El vestuario tiene demasiado poder en el Madrid por su culpa? No, ninguno. ¿Los jugadores mandan mucho en el Madrid? Me parece muy interesante porque Pedrerol creo que ha estado bastante incisivo con algunas preguntas, cosa que no sucedió ayer, o Florentino no lo permitió, como quieran llamarlo. Pero creo que en este caso Pedrerol ha estado bastante acertado con las preguntas. Esta pregunta es bestial porque es algo que se ha comentado mucho. No, mandan los entrenadores, los jugadores no mandan, como van a mandar mucho. Yo no me he metido nunca, si yo no he hablado con ningún jugador nunca. Dijo, hace 20 años cuando se marchó, dijo usted, he malcriado a los jugadores. Bueno, pero... ¿Entiende que no han entendido? Bueno, es una manera que no sé por qué lo dije. La verdad es que por lo que me fui, ¿sabes por qué fue? Porque tenía mucho trabajo con esta compañía que es tan grande, y ahora pues no podía, ¿no? Pero ahora estoy muy organizado. ¿Se fue por trabajo? Me fui por Después de 20 años... ¿Dice la verdad? No, digo la verdad. En aquel momento dijo que les había malcriado. Bueno, pues a lo mejor les he malcriado. Porque además los jugadores le llamaban a usted para quejarse. Nunca he hablado con ningún jugador. Pero en aquella época sí. Ni en aquella época, se lo juro.
Josep, nunca. Yo nunca he hablado con ningún jugador. ¿Le llama a Figo para decir que le pasaran el balón? No ¿Quién? se quejaba Nada, yo no le he dicho a Figo. Zidane del balón o de... No, nunca, nada. No habla Todo con los eso es jugadores. mentira. Yo no he hablado nunca con los jugadores. Hombre, si me los encuentro, hablo qué tal la familia y tal, pero hablar del tema deportivo. Yo me voy a meter en el tema que es de un entrenador. Se lo puedo decir con... Bueno, tienen a todos los jugadores. Se lo puede preguntar. Mbappé no le llama. No, yo no he hablado con Mbappé desde que está aquí. Vamos, si le veo en el entrenamiento, le saludo. ¿Mbappé está comprometido? Mire, Mbappé es el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento. Ha metido el anda en la bota de oro y bueno, y no será por meter goles, porque es el que más goles mete. Pero hay algo que efectivamente tenemos que mejorar. Pero yo no me voy a meter en eso. ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Pues hombre, que si no hemos ganado la Champions, que también tengo que decirle que estamos dolidos porque el árbitro que nos pusieron nos perturbó de una semifinal preciosa y de una final que podíamos haber llegado, pero yo no me quejo, porque... Bueno, ahí es donde le ha llamado Negreira Boys a los Negreira Boys. Yo es un término que utilizo mucho y muchísimo tiempo y me parece muy interesante. Ahí él ha corregido, ha entendido pues que la UEFA para mí es un arbitraje que sí, que tiene sus equivocaciones, que tal vez actúa a veces de manera rara, pero para mí no hay ninguna sombra para sospechar de esta gente, definitivamente. Pero de verdad me pareció muy interesante todo esto de Florentino Pérez. Siento que alguna mentira ha dicho y es bastante natural, teniendo en cuenta que, bueno, también está en un proceso pre-campaña. Pero repito, a mí esto de que vergonzoso, que no sé qué, gente que está buscando que el Real Madrid cambie de presidente, de junta directiva, que a lo mejor es lo que necesite y si pasa y es para bien, yo encantado de la vida, pero que está buscando meterse, lo tengo bastante claro y si estoy equivocado ustedes me dirán. Y como para que Florentino no se queje, no, que la clásica Negreira, que lo de siempre Florentino, están intentando hacer un meme esto de Negreira. Miren esto que decía el presidente de Movistar. ¿Telefónica tiene colores o no? Pues sí, tengo colores. Yo soy de la selección, pero soy del Barça, muy del Barça, ¿eh? Me gustan todos los grandes equipos, pero soy del Barça, sí. Lo es mi entorno, mi familia y de pequeño todos mis amigos, menos alguno que había del Español. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mira, y esta es la persona que se encarga de colocar ahí a los sinvergüenzas, estos narradores y comentaristas que semana tras semana también condicionan a través de sus relatos, ¿no? Me parece demasiado particular. Mira, es cierto que Florentino tiene mucho poder, pero aquello que Florentino maneja todos los medios de comunicación, yo creo que es un relato que hay que ir abandonando, porque yo no creo que este hombre sea dominado. Y mira, hay que tantos intereses en los que está mezclado el Barça que es demasiado llamativo como para que Florentino no se venga a quejar. También es cierto que hay un punto de que Florentino cambió el discurso. Me parece bien porque seguramente se sintió traicionado por Laporta con el tema de la Superliga y ahora les está atizando. Pero bueno, ¿qué les puedo decir yo al respecto? Yo solo espero una cosa. Es evidente que Florentino tenía un interés con el Barça para el tema de la Superliga y toda la cosa. Ahora que no parece que eso no va para ningún lado y el Barça está tal, yo ahora solo espero que utilice todo su poder y les hunda como se lo merecen. De verdad lo espero sinceramente, ya que ha dicho que las relaciones están rotas, igual que el Barça lo ha comunicado alguna vez, ¿no? Miren esto de Juanma Castaño. Haremos todo lo posible por cuidar al Madrid, porque tomo este mensaje como el mensaje de un oyente que de manera educada, clara y transparente pide que cuidemos al Real Madrid, y además me gusta que lo haga así y que no sea levantando un teléfono y pidiendo mi cabeza a alguno de mis jefes. Y fíjese, presidente, si cuidamos al Madrid, que por ejemplo en su día tomamos la decisión de no emitir esos audios que le grabaron en varios restaurantes, donde usted faltaba al respeto del Real Madrid, de jugadores, de entrenadores, de capitanes, de todo el mundo. Pensamos que era especialmente hiriente para el Real Madrid y para la figura del presidente. Y entonces decidimos que lo mejor para usted y para los seguidores era no emitirlos, porque además no nos parecía procedente la forma en la que se habían conseguido. Fue un gesto para cuidar al Madrid. Cuídelo usted. Cuídelo usted, que de verdad en ocasiones hace falta. Mira, ¿qué les puedo decir yo de Castaño? No. Tú no emitiste esto por proteger al Real Madrid, porque todo el mundo ya te tiene la matrícula cogida y es que eres un personaje que te lo puso Isco en un tuit que se hizo viral durante muchísimo tiempo. Aquel mítico tuit en el que narrabas el partido en el que el Madrid supuestamente roba a la Juventus y la robontada del Barça con el Paris Saint-Germain, que Isco puso
misma profesión, diferentes varas de medir. No hiciste esto por el Real Madrid, lo hiciste porque evidentemente a nivel ético no era muy bueno colocar algo que se haya filtrado de una manera irregular y además que te exponías demasiado, ¿no? O sea, que vengas a vendernos ese cuentico ahora me parece muy llamativo. Miren este video de J. Jordi que me parece sencillamente cine. Habéis visto la rueda de prensa Florentino, ¿no? Se vienen elecciones, ¿eh? Ojo que se vienen elecciones y hay que votarlo. Y os voy a decir mi resumen de la rueda de prensa. Lo voy a hacer de manera muy sencilla, ¿vale? Que hasta que los pequeñitos lo puedan entender. Mirad. 2 nadapletes, ¿vale? 1 y 2. Estos son problemas, ¿vale? Las pelotitas son problemas. Sencillo, ¿eh? Tchouaméni y Valverde, a puñetazos. Espera, si esto es más. El césped del Bernabéu, que nos lo tienen que pintar. Bueno. Los conciertos, qué bien canta Aitana, cómo se llena. Ah, no, que no hay conciertos tampoco. El parking creo que tampoco. Espera, si esto ya verás. Xavi Alonso, vamos, Xavi Alonso, un proyectazo. Arbeloa va a venir, lo va a solucionar. Ah, no, que Arbeloa tampoco. No, pero las ruedas de prensa Arbeloa muy bien, Pero espera. Mbappé, 7 años esperándolo y se está riendo cada día de ellos. Ya se van acumulando los problemas, Vinicius, en 5 meses queda libre. Y el que os apetezca. Todo esto son la cantidad de problemas que tiene Florentino y el Real Madrid. ¿Pero qué hace Florentino? Los periodistas. Este es el problema. Y si no... Espera, que está buenísima. Negreira, ¿a que no ves los problemas? Están aquí, los problemas, pero ¿a que no los veis? Periodistas. Negreira, ¿a que no veis los problemas? Pues así no veis los problemas. La culpa es de Negreira. Sencillito, ¿no? Pero no, los problemas están aquí. Mi consejo, madridistas. Quered lo de Negreira, Sí, Negreira. De verdad, la culpa de todos estos problemas, la culpa de Negreira. Y si no, de los periodistas, ¿vale? Hay que seguir votando a Florentino muchos años más. Están aquí, los problemas están aquí. Definitivamente que lo diga alguien que sea, yo que sé, del Manchester City, que ha ganado una Champions en la última década y un montón de Premiers y toda la cosa, me parece hasta normal, ¿no? Está normal que vengan a reírse, pero que venga a decirlo a alguien que sea, como dice Florentino, de los Negreira Boys, me parece bastante significativo, ¿no? Mira, es que el resumen perfecto de lo que está pasando con Florentino Pérez y ese momento de debilidad que pretenden utilizar es este video. Florentino Pérez ha hecho mucho daño a propios e impropios. Y aquí, para mí, la reflexión es muy sencilla. ¿De qué lado quieres estar? Porque está bien, Florentino Pérez en algún momento se tiene que ir. Yo soy partidario de que este hombre lo va a solucionar. No sé por qué, no me pregunten por qué. Es alguien en quien he confiado mucho tiempo y voy a seguir haciéndolo hasta que se marche. Pero lo tengo clarísimo que después, cuando esto se solucione, esta gente sabe lo que es capaz de ser Florentino. Si se pone manos a la obra, que para mí ese es el problema. Ha dejado pasar muchas cosas que le han ido juntando una tras otra. Y para mí, eso es lo que esta gente está tratando de hacer. Utilizar esta psicología inversa para que no voten a Florentino, para que Florentino no gane, para mandarlo al carajo. Y saben que muy probablemente la persona que vaya a venir, pues no vaya a solucionar gran cosa. Y es lo que les estoy diciendo, es psicología inversa. Y bueno, ustedes verán si se lo creen o no. Yo definitivamente tengo muy claro mi punto de vista al respecto. Además que esto, el ejemplo de las pelotitas me parece realmente patético. Puso ahí como una pelotita el mismo problema, entre comillas, que es Xavi Alonso, que hace tiempo que ya no está, y el de Arbeloa, que supuestamente ya lo van a solucionar cambiando el entrenador, ¿no? Es bastante llamativo de verdad. Chicos, aquí está lo que les decía de la imagen. Voy a cerrar con esto. Decía, ¿cómo tratan los medios a los presidentes de los grandes clubes? La doble vara de medir aplicada a la gestión y el discurso. Voy a leer solamente estos 3 primeros puntos y al cerrar el video les voy a dejar aquí un minuto esa infografía para que ustedes la puedan leer con calma y de esa manera ustedes puedan ver, pues básicamente leer con calma. Y creo que lo voy a tuitear y creo que lo retuiteé y creo que lo voy a poner en mi página de Facebook. Dice esto, mira, para el Barça, titulares comprensivos y protectores. Para el Madrid, titulares críticos y fiscalizadores. Para el Enrique Cerezo y el Atleti, titulares condescendientes. Nada más con eso creo que me puedo quedar tranquilo. Les voy a dejar la imagen aquí para que ustedes puedan leerlo y por supuesto opinar, ¿no? Nada, chicos, lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.